Tenemos ahora información para los migrantes que regresan a la Ciudad de México y deciden quedarse aquí, ya que la Secretaría de Trabajo local cuenta con los siguientes apoyos. Cada semana llegan 3 vuelos de repatriados a la Ciudad de México. De ellos, aproximadamente 15 deciden quedarse en la capital, gracias a los programas y beneficios que ofrece el gobierno, ya que al llegar al aeropuerto se tiene un contacto inmediato antes de cruzar migración. El otorgamiento no solamente del seguro de desempleo, sino también la capacitación y sin duda algo que para ellos resulta muy importante es la certificación de competencias laborales gratuita y la posibilidad de que quienes deseen impulsar un pequeño negocio, también con el Fondo de Recursos que hay para autoempleo, se les oriente para presentar un proyecto. Además de ello, sin importar la región a la que pertenezcan, se le ofrece atención médica, psicológica y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina le otorga el mismo día que soliciten su acta de nacimiento y asesoría jurídica. Sobre qué medidas tomar, tanto en lo que tiene que ver con su familia, con sus hijos que se quedaron en los Estados Unidos, hacer los trámites para que sus hijos queden bajo la custodia de quienes ellos determinen. Puedan ellos designar quién se hace cargo de su patrimonio, de sus bienes, de sus enseres domésticos, de su vehículo, de sus cuentas en algún banco, de su último cheque. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.